Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por supuestísimo por su presencia, que es muy necesaria teniendo en cuenta el tema del que vamos a hablar, el atentado, una vez más, medioambiental y patrimonial que se quiere llevar a cabo en la montaña de Tindaya, en La Oliva, en Fuerteventura. Para entrar en materia, quisiera hacerles antes copartícipes de una experiencia personal, puesto que creo que al fin y al cabo son las vivencias, ¿no?, las que nos acercan a los otros, ¿no? Les voy a leer un pequeñito texto en relación con Tindaya. Son las 2:15 de la madrugada. El equipo respira extenuado. La montaña de Tindaya supera siempre las expectativas con las que empezamos a trabajar. Hoy tuvimos sesión de fotografías nocturnas con luz artificial, con luna llena y con un viento en cumbre que aumenta la sensación térmica del frío. Texturas, sombras, relieves, matices y la increíble sensación de habernos reencontrado con uno de los yacimientos más especiales de Canarias, que presenta la mayor concentración de podomorfos o pies grabados en la roca en un entorno paisajístico de belleza extrema. La luz del sol al atardecer y la luz de la luna le confieren multitud de matices al sustrato geológico de Tindaya. Colores ocres, rosados, verdes, amarillos, grises, forman parte de la amplia gama de tonos que encierran los paneles grabados de este enclave. La naturaleza alcanza su cenit en este paraje trabajado, vivido, sufrido, respetado y venerado por los antiguos majos, los verdaderos artífices de este espacio arqueológico que fue por ellos legado a las futuras generaciones. 7 de agosto de 2014. Este texto que acabo de leerles lo escribí el verano pasado en mi cuaderno de campo, justo al terminar una sesión de trabajo en la montaña de Tindaya, en el marco de un proyecto rupestre. Creo que resume muy bien cuáles son los valores que encierra este monumento natural y bien de interés cultural, protegido por ley, valores sobre los que insistirán quienes hoy me acompañan, Wilfredo Wilpret y Antonio Tejera Gaspar. Como todos ustedes saben, el caso de la montaña de Tindaya es conocido por buena parte de la sociedad, también es conocido evidentemente por los medios de comunicación, especialmente a raíz del año 1994, que es cuando se empieza a desarrollar la idea de ejecutar el proyecto escultórico de Eduardo Chillida en el seno de la montaña. Básicamente un proyecto que lo que persigue es horadar, excavar, vaciar el interior de la montaña para albergar este proyecto. Pero no olviden que la montaña de Tindaya es monumento natural y bien de interés cultural, pero es que además es área de sensibilidad ecológica y zona de especial protección para las aves. Sin duda, estamos ante uno de los espacios naturales de Canarias con mayores niveles de protección. Por desgracia, Tindaya vuelve a ser actualidad porque el pasado 13 de noviembre el Gobierno de Canarias aprobó la delimitación de la zona arqueológica de los grabados rupestres de la montaña, tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, en concreto en el decreto 108/2014. Sin embargo, esta delimitación de la zona arqueológica se circunscribe a los paneles grabados de la cumbre de la montaña, es decir, todos los demás yacimientos que están a cotas inferiores en la propia base de la montaña o en la llanura circundante a Tindaya no quedan englobados dentro de esta zona arqueológica y por tanto la montaña de Tindaya, con este decreto, es compatible con otros usos culturales y, por tanto, se da vía libre a la ejecución del proyecto de Chillida. Es importante señalar, recalcar que las dos universidades canarias se han opuesto a esta delimitación de la zona arqueológica, pues consideran que el BIC, la zona arqueológica, debe ser la montaña en su totalidad. Conscientes de la gravedad que encierra esta medida, este decreto al que me refería, el pasado 17 de noviembre abrimos una campaña de petición de firmas en change.org para solicitar que no se lleve a cabo este atentado medioambiental y sobre todo para intentar de alguna manera que el Gobierno de Canarias reconsidere la delimitación de esta zona arqueológica. Sí me gustaría dejar bastante claro que esta demanda, esta petición para que no se intervenga en Tindaya no es nueva. Ahora, en el año 2014, tan solo se canaliza por una nueva vía, que es la de change.org, pero, como digo, este sentir, este rechazo hacia esta modificación que se quería llevar a cabo en Tindaya, ya viene desarrollándose desde hace décadas por parte de muchos catedráticos, doctores, investigadores, plataformas ecologistas y ciudadanos de a pie. A día de hoy, 4 de diciembre, esta campaña de petición de firmas en change.org ha superado la cifra de las 60.000 firmas en una clara demostración de cuál es el sentir de la sociedad hacia Tindaya.
La sociedad no quiere que se intervenga en Tindaya y que se alteren esos valores arqueológicos y naturales que tiene la montaña. Con esta rueda de prensa de hoy, evidentemente lo que perseguimos es informarles a ustedes sobre cuál es la situación real sobre Tindaya, para que ustedes hagan de correa de transmisión y de enlace con la sociedad, ya que solo así aquella parte de la sociedad que no es consciente de esta problemática podrá entender lo que supone para Canarias contar con un enclave de estas características, contar con Tindaya, ¿no? Pero con Tindaya en estado natural, sin verse afectada por la especulación patrimonial. Con esta rueda de prensa también perseguimos hacer un llamamiento al sentido común de los políticos que gobiernan Canarias y en particular Fuerteventura, sobre todo teniendo en cuenta dos de los argumentos que emplea el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, quienes señalan que son los grandes grupos ecologistas y la comunidad científica quienes se han opuesto a las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Pues bien, como ustedes saben, en el caso de Tindaya sucede exactamente lo mismo, es decir, los 5 grupos ecologistas más importantes se han posicionado en contra del atentado en Tindaya, es decir, BirdLife, ADENA, Ecologistas en Acción, incluido BenMaHec, Greenpeace y Amigos de la Tierra. Por lo que respecta a la comunidad científica, ya en el año 2011 hubo una recogida de firmas y un manifiesto en el que intervinieron catedráticos, doctores, etcétera, de los cuales 2 de ellos están, ¿no?, presentes con nosotros hoy, Antonio Tejera y Wilfredo Wilfred. Por lo tanto, insisto, los argumentos empleados por el Gobierno de Canarias para oponerse a las prospecciones petrolíferas de Canarias, sin embargo, no son tenidos en cuenta a la hora de defender la integridad patrimonial y medioambiental de Tindaya. Esta campaña, que se inició el pasado 17 de noviembre en Change.org, va a tener acciones en vivo, va a dar el salto fuera de las plataformas, ¿no?, de las redes sociales. En este sentido, les anuncio que el próximo día 17 de diciembre, en la Facultad de Magisterio de la Universidad de La Laguna, se va a celebrar un concierto solidario por Tindaya. El elenco de artistas lo confirmaremos próximamente en nota de prensa, pero sí les puedo adelantar ya a día de hoy que el concierto va a ser con entrada libre, que todos y cada uno de los artistas que han ido confirmando van a participar de forma desinteresada, altruista, porque en cierto sentido, evidentemente, se identifican con la causa. Realizado el concierto y una serie de acciones más que tenemos previstas, la idea es proceder a la entrega de firmas y de los correspondientes informes técnicos a las 3 entidades que se han elegido, ¿no?, que son la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, la Fundación Sicopa España, y el Comité Español del Consejo Internacional de Museos y Sitios. Tindaya es un enclave geológico absolutamente, digamos, único en el territorio del archipiélago canario. Es un domo o un pitón traquítico que se eleva en una llanura y en donde destaca prácticamente por su belleza y por su originalidad paisajística. Eso en primer lugar. Al margen ya de lo que aquí se acaba de decir, de los valores que tienen paleontológicos y que por tanto son testimonios de nuestra historia y la historia de nuestros antepasados. Desde el punto de vista natural, es un elemento que contiene muchísimos endemismos de la isla de Fuerteventura que son compatibles con los de la isla de Lanzarote. Es decir, es un lugar en donde se encuentran, digamos, elementos, especies que son comunes a lo que nosotros podemos llamar las islas purpurarias. Las islas purpurarias son las islas desérticas del oriente de Canarias, tan diferenciadas de las centrales y de las occidentales, que forman parte de esa originalidad que tiene, digamos, la naturaleza canaria, plural en lo que se refiere a sus aspectos paisajísticos y a su biota, a sus elementos vegetales y animales y a su fauna marina y terrestre, por supuesto, ¿verdad? Ya se ha dicho aquí el interés que tiene, es así, y yo lo vengo a confirmar en estos momentos, porque aparte de eso también tiene un interés extraordinario, sobre todo desde el punto de vista ornitológico. En la fauna, digamos, lo que se refiere a las aves, en Tindaya anidan muchísimas especies que son de alguna manera autóctonas y que muchas de ellas están en peligro de extinción y además sobre las que se están haciendo estudios para mantener su conservación o para conocerlas mucho mejor. Por tanto, Tindaya es un laboratorio, no solamente paleontológico, sino biológico. Un laboratorio natural, uno de los tantos laboratorios naturales que tenemos en nuestra tierra excepcional.
porque nosotros tenemos la suerte de vivir en una tierra excepcional. Pocos sitios en el planeta tienen la biodiversidad, tienen nuestro clima, tienen nuestra tierra, una tierra como la nuestra, tan diversa y al mismo tiempo tan unida desde un punto de vista, digamos, de lo que significa el denominador común de sus pueblos y de su naturaleza viva. Esto es muy importante de recalcarlo en estos momentos. No creo que en todo el continente africano exista una tierra en donde se den las circunstancias tan grandes, tan extraordinarias que tenemos nosotros. Y por eso, pues, cualquier punto, cualquier cosa es interesante. Tenemos además, en tiempos pasados, en donde de alguna manera había, desde mi punto de vista, una mayor sensibilidad al patrimonio natural, declaramos espacios naturales de nuestra tierra, casi al 40% de la superficie terrestre y una gran parte de la superficie marina que nos rodea. Eso fue un momento extraordinario, único, que en estos momentos está empezando a intentar ser, digamos, desmontado. Hay presión especuladora para que aquello fue demasiado y que de alguna forma hay que intentar reducir eso con fines normalmente falsamente económicos, desde mi punto de vista. Porque precisamente el patrimonio natural que tenemos nosotros es la principal riqueza para que podamos vivir en Canarias y para que se pueda venir a ver Canarias en sí. Por tanto, para mí Tindaya, que la conozco muy bien, que la he recorrido, no la he podido subir, pero la he recorrido en su territorio, y que me ha impresionado, me da el mismo símbolo que tiene, que es un símbolo mitológico de la isla de Fuerteventura, en donde se ha descubierto por estudios arqueopaleontológicos, y aquí está mi compañero y amigo Antonio Tejera para corroborarlo, que de alguna forma se han orientado hacia el poniente para poder contemplar las alturas de las otras islas y concretamente el pico de Teide. Que esa es una curiosidad arqueoastrofísica la que tiene concretamente esa montaña también. Por tanto, el poner la mano encima, que ya se ha puesto encima, y que donde quede idealmente, yo creo que es uno de los atentados que más se pueden hacer, uno de los tantos atentados que se hacen diariamente contra la naturaleza canaria. Yo en este sentido, pues, me considero un panteísta, y lo digo claramente. Para mí la naturaleza en este momento de mi vida es algo fundamental. Y luchar por conservar la naturaleza es uno de mis motivos, solamente con el arma de la palabra, no con otra cosa, simplemente con lo que se impone el conocimiento y al mismo tiempo el haber recorrido las islas en numerosas ocasiones. Recientemente he codirigido una tesis sobre Fuerteventura, sobre otro macizo muy importante de Fuerteventura como es Jandía, sobre la flora y vegetación de Jandía, y por tanto Fuerteventura desde hace muchísimo tiempo me ha llamado la atención y además formo parte, digamos, del Consejo de la Reserva de la Biosfera y se me invita con frecuencia a dar conferencias ahí. Yo quiero en primer lugar dejar quedar claro de que yo no estoy en contra de los señores que están en la plataforma pro Movimiento Chillida. No estoy en contra, porque muchos de ellos son incluso amigos míos, pero no comparto la idea de ellos. No comparto. Por tanto, respeto a las personas que piensan de una manera distinta que yo, pero no las comparto. Y yo defiendo lo que hoy estoy haciendo aquí, por eso he venido esta mañana aquí y me he prestado a estar ante ustedes para decirles que apoyo plenamente esta decisión y sobre todo me llama poderosamente la atención el número de personas que se han adherido. Eso es poco frecuente en Canarias, porque normalmente nosotros tenemos un carácter de personas más o menos resignadas, que pasamos un poco de las cuestiones, que conseguir que 50.000 personas se manifiesten en la calle es un récord. Yo las únicas manifestaciones que he visto verdaderamente multitudinarias en las calles de la isla de Tenerife son la cabalgata de Reyes y la cabalgata del Carnaval. Nunca más he visto unas manifestaciones que sean más multitudinarias que esas dos manifestaciones, por decir una cosa. Frente a muchísimos atentados que se cometen en nuestro entorno de tipo social y de tipo natural en estos momentos. Por tanto, pues, mi momento aquí es de apoyo a esta campaña y, por supuesto, ojalá, de alguna forma podamos mantener algo que es irrepetible. En el archipiélago canario no hay algo similar a la montaña de Tindaya. Por poner un ejemplo, con todo mi respeto, es algo así como con el Teide.
que también en su momento sufrió unos atentados cuando la Montaña Blanca era fuertemente explotada para utilizar, digamos, la Zahorra Blanca, y que eso se consiguió con una presión ecologista y con una presión política en aquel momento, de gente que se encadenó entre las máquinas, de frenar aquel expolio del que quedan todavía recuerdos y que se ha restaurado y que hoy en día hace que ese otro, digamos, domo, que es la Montaña Blanca, esté prácticamente inalterado y parezca inalterado. Luego, ese es el camino a seguir. Ese es el camino a seguir y de alguna manera demostrar la sensibilidad de nuestro pueblo frente a nuestro patrimonio natural. Con todos mis respetos y con toda mi admiración por el, digamos, el artista Chillida, que en los peines que tiene San Sebastián y en el bosque que tiene en su tierra natural son manifestaciones extraordinarias de lo que puede ser la imaginación humana, como puede ser cualquier otra cosa. Pero frente, digamos, en este sentido al arte y quizá a la explotación, yo tengo una visión más panteísta y no quiero que de alguna manera monumentos que la naturaleza ha colocado ahí, que el tiempo con su erosión ha labrado y ha hecho esa estructura de una manera milenaria, siglos y siglos y siglos de actuación han ido lavando la superficie de ese volcán y han ido configurando artísticamente por la vía natural una montaña de estas características. Porque arte lo podemos encontrar en la naturaleza en cualquier lado. Cualquier colada volcánica, cualquier, digamos, basalto puede ser desde una perspectiva ser contemplado como una obra de arte. Por tanto, respetemos las obras de arte que la naturaleza a lo largo de siglos ha ido lentamente elaborando por procesos erosivos para que lo podamos disfrutar nosotros, y nuestra responsabilidad es que nuestras generaciones futuras en este mundo imprevisible al mismo tiempo de futuro puedan disfrutar también de esto que disfrutaron en su día los aborígenes y tantas generaciones que vivieron en la isla de Fuerteventura y en el archipiélago en general. Y con estas palabras creo que he dado mi posición y ustedes pues han podido más o menos ver por dónde voy. Pero siempre dentro del respeto de que yo no comparto una opinión de personas respetables que han creado su página web y que de alguna manera creo, pero sin embargo comparto otras posiciones, incluso las de mi Asociación de la Naturaleza, de la que yo fui fundador, que fue la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, que firmó en el año 2001, creo que fue una especie de página especial que está en la red y que ustedes pueden consultar. Para que se entienda bien lo que quiero decir, conviene saber, en primer lugar, que voy a empezar casi por el final, que la montaña de Tindaya ha aportado piedra de una excelente calidad y belleza al exterior del aplacado del Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife, que como ustedes saben se hace en los años 40 en la época del mando económico, y que realiza nuestro paisano don Enrique Marrero Regalado, es decir, el mismo arquitecto que hace la Basílica de Candelaria. La segunda gran obra que está aquí a la vista de todos de lo que es la piedra de la montaña de Tindaya, esa piedra traquítica, blanca, veteada y bellísima, es la que cubre igualmente el aplacado del edificio de lo que antiguamente era la caja central, edificio central de Caja Canarias, y hoy pues supongo que se llamará edificio central de Caixa Canarias, desconozco exactamente lo que hay. Me parece fundamental comenzar por el final porque esto es lo que explica desde mi punto de vista en algún momento el interés por vaciar la montaña de Tindaya con un volumen de piedra que se había calculado en 120.000 toneladas. No estoy diciendo desde el principio que esa es la razón por la que se promueve el que Eduardo Chillida, excelente escultor, como aquí se ha dicho, intente realizar allí una obra de especial singularidad. No, 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 mis palabras no van por ahí, sino simplemente la coincidencia de que los dos hechos se hubieran superpuesto en un momento determinado y se dio una batalla en la que yo modestamente también he intervenido en distintos momentos, tanto en medios de comunicación escrito como por supuesto en conferencias, etcétera, para tratar de parar, como se ha dicho muy bien por el profesor Vilpré, lo que hemos entendido que es un atentado contra
un hecho singularísimo del archipiélago canario, no solamente de Fuerteventura, es decir, una montaña de conformación traquítica original y distinta, como muy bien también nos lo recordaba don Telesforo Bravo, y me permito traerlo aquí a la memoria porque es una persona imprescindible en este tratamiento, de que sea un domo, como aquí se ha dicho, singular por su estructura compositiva, pero también por la presencia de esos casi 260 figuras de podomorfos o de figuras de siluetas humanas o de pies, etcétera, que no existen en todo el archipiélago. Lo único en pequeñito es el Roque de Vento en el Valle de Arona, pero son, nada, a lo mejor 14 o 15 figuras de excelente valor, pero naturalmente no es en ningún caso comparable. Es la montaña sagrada, efectivamente, de los antiguos majos. Es una montaña singular desde todos los puntos de vista, porque no solamente tiene esas características, sino, como muy bien se ha dicho aquí, ese carácter estudiado por Juan Antonio Belmonte y César Esteban, dos astrofísicos del IAC, que demostraron claramente que los podomorfos estaban orientados durante el solsticio de verano, en la orientación que estaba hacia el Teide, que se ve poquitísimas y raras veces desde aquel lugar. Y eso lo hemos comprobado, yo lo he comprobado personalmente con mi amiga Nona Pereira Betancor, que hemos hecho un trabajo sobre los grabados rupestres de Fuerteventura, como gran parte de los yacimientos arqueológicos de la isla en zonas de montaña están orientadas precisamente a la montaña, como sucede con las montañas sagradas de las islas, es decir, con el Garajonay en La Gomera, con el Irafe en La Palma, con el Teide en Tenerife, con el Ventaiga en Gran Canaria, etc. Es una múltiple singularidad lo que define esa montaña. Pero es que además, esos, digamos, un poco los caracteres generales que me merecía la pena destacar, pero que conviene que ustedes sepan que hay una incidencia legislativa sobre la montaña, no solamente porque la propia legislación del Patrimonio Nacional del 28 de junio, 30 de junio del 85, la Ley Nacional de 1985, de la que naturalmente surgen las otras leyes, como la nuestra del año 1999, insisten en la importancia del lugar donde están los grabados o esas manifestaciones rupestres. Si yo les hiciera una comparación con una cueva pintada en cualquier cueva pintada, estoy pensando desde Altamira, Las Cox o cualquiera de los grandes santuarios paleolíticos europeos, lo que no tiene sentido es que se rompa la mitad de la cueva y solamente se quede, diríamos, preservado el lugar, la cámara, la zona central, donde se encuentran, por ejemplo, las grandes pinturas, en el caso de Altamira, los famosos bisontes, etcétera, o cualquier otro lugar, como he citado, de Las Cox en Francia, ¿no? Tiene que ser todo el lugar, porque el lugar es el núcleo esencial de todo ese carácter, ¿no? Esa montaña blanca a la que se refería también de otra manera el profesor Villepré, es que efectivamente esa montaña cambia de tonalidad y llega en según qué momentos del año y en qué circunstancias a tener un color blanco, igual que la montaña de los Riscos Blancos de San Bartolomé de Tirajana, otro territorio sagrado de los antiguos canarios, o la visión blanca como la vieron los gran canarios a la isla del Teide, que fue, aunque parezca una paradoja, pero no lo es, su gran montaña sagrada vista en lejanía, o para los homeros que veían al fondo aquella montaña blanca, unas veces blanca, otras veces roja, otras veces grisácea, es decir, con todo el cromatismo que define tan característicamente la montaña de ese domo del Teide, ¿no? De modo que, en síntesis, debo decir que cualquier actuación que se haga en la montaña de Tindaya, que no sea valorando y respetando todo el conjunto, no solamente los grabados rupestres, los recintos cultuales, los recintos tumulares, es decir, de enterramientos, es que la montaña conforma un espacio arqueológico unitario, no solamente lo que queda restringido a lo que podemos llamar la cúspide, no, es toda la montaña, porque en el lugar que se considera sagrado, como así quedó en la tradición de los majoreros, que entendían que era lugar de brujas, era un lugar mágico, y eso está en toda la tradición de los cuentos de los majoreros, la montaña es sagrada y por tanto todo lo que está relacionado con cultos, enterramientos, etc., se busca ese sitio como se buscaron los otros del archipiélago canario. No podemos estar luchando, ir en contra de tantas singularidades como aquí se ha dicho por parte del profesor Villepré, pero en el ámbito de nuestro mundo indígena
generalmente poco conocido, desgraciadamente, para el gran público, tenemos también esas grandes singularidades que solamente están aquí y en el continente africano, en ningún otro sitio. En algunas zonas del continente africano, claro, que es de donde proceden, como es bien sabido, todas las culturas que ocupaban las 7 islas Canarias, porque la octava, es decir, la Graciosa, no estaba ocupada en época aborigen, como es bien sabido, sino ya es una ocupación muy posterior. De modo que ese es el mensaje, al menos que yo quisiera dar, de que hay que luchar como sea por preservar ese lugar tan distinto, tan singular y tan especial que es, desde todos los puntos de vista, la montaña de Tindaya en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Este nuevo rebrote, ¿no?, del caso Tindaya, precisamente en el contexto de las prospecciones petrolíferas en Canarias, al fin y al cabo lo que viene a sacar a relucir es cómo aquellos argumentos que el propio gobierno de Canarias ha empleado para cuestionar las prospecciones petrolíferas en Canarias, ¿no?, básicamente dos, ¿no?, el apoyo unánime de la comunidad científica para que no se lleven a cabo las prospecciones y el apoyo unánime de toda una serie de plataformas ecológicas, ¿no? Bueno, pues casualmente con Tindaya la comunidad académica, la comunidad científica, las universidades y las plataformas ecológicas también están en contra de que se intervenga en Tindaya, ¿no? Por tanto, insisto, lo que vale para luchar contra las plataformas petrolíferas debería de valer también para luchar en contra de intervención en Tindaya, ¿no? Y sin embargo, el gobierno de Canarias solamente tiene en cuenta a la academia y al mundo ecologista para el tema petrolífero, ¿no?